Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tambora. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica, que nos escuchan a través de Radio Garabato en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, en Argentina. Y desde Argentina y para todo el mundo también estamos gracias al camarada Conrado Ugarte, quien maneja magistralmente los canales Redcom y .ar en Telegram. Y de la mano de nuestro superpana y amigo Rubén Suárez, quien comanda con ICOP, llegamos a toda Latinoamérica y parte de Europa. Y en mi amada Bolivia a través de Radio Causacho-Uncoca, revolución que se escucha. Por acá, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Les comento que estamos bien, ya las largas y agobiantes colas que teníamos para surtir combustible han cesado, para dar paso al orden y a la tranquilidad. Ya los usuarios y usuarias se han abastecido y esto trae como consecuencia la estabilización del servicio que de manera paulatina tiende a normalizarse. Estamos bien. Estamos tranquilos, demasiado tranquilos diría yo, y esto la verdad que nos da flojera. Bueno, tan tranquilos estamos que los venezolanos amanecimos con una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional en desacato, se encuentra en desacato, ¿no? ¿Recuerdan? Y en consecuencia anunció la designación de los integrantes del nuevo Consejo Nacional Electoral. Resulta ser que, según lo dicta nuestra Constitución, esto es potestad de la Asamblea Nacional, pero como se encuentran en desacato desde hace 5 años, Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional tuvo que tomar las riendas para hacer esta designación. Esta medida, recordemos, se toma tras el recurso que fue interpuesto por los partidos Soluciones para Venezuela, Cambiemos, Más, Avanzada Progresista, Comité de Organización Política Electoral Independiente y Esperanza por el Cambio. Todos estos partidos son de derecha, pero moderados, es decir, no están bajo el ala fascista de Juan Guaidó y el Reino Imperial. Y cabe recordar que según lo dicta nuestra Constitución, este año antes del 31 de diciembre debe haber elecciones para elegir a las y los diputados a la Asamblea Nacional para así renovar el poder. Por eso les digo que estamos tranquilos. Los que andan echando chispa, bueno, pues son los extremistas de derecha que ya andan alándose los cabellos diciendo que la medida es ilegal y bla, 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 bla. Todo porque ellos no dominan la situación. Este es otro golpe al autoproclamado y al reino imperial. Nosotros somos buenos en la ofensiva, en la gerencia del caos. Ahí es cuando nosotros nos lucimos. Bueno, pues. Pero no se preocupen que por ahí desde Colombia se prepara una nueva intentona contra la patria de Bolívar con esos militares gringos que están en el vecino país supuestamente para enfrentar al narcotráfico. Y ya es Vox Populi, que en realidad es un caballo de Troya que buscaría una acción contra la patria. Ellos allá tienen su descomposición política terrible, eso es terrible. Son el primer país productor y distribuidor de droga del planeta Tierra. Todos los días
asesinan a líderes sindicales, líderes sociales. Son un caos. Pero la oligarquía santanderiana lo que quiere es el poder y aniquilar a Venezuela. El subpresidente Iván Duque no puede ser más hipócrita y manipulador. Centenares de miles de venezolanos y venezolanas huyen de Colombia. Los dejan sin hogar, sin empleo, les bloquean las salidas de las ciudades. Los someten a la xenofobia e indigencia, a la intemperie y en plena pandemia. Denunció esta semana el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. La respuesta del alto diplomático venezolano se produce luego que Duque se atreviese a acusar ante la ONU a Venezuela por presuntamente no permitir el retorno de los migrantes e imponerle restricciones. O sea, bueno, yo no puedo decir que está loco, porque es que ese es el plancito que ellos tienen, ¿no? Ese será un tema que lo deberá observar la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina de los Refugiados, porque nosotros estamos facilitando ese proceso humanitario. ¿Qué les parece? Eso es lo que ha dicho Duque en una entrevista con la Radio Nacional de Colombia. Desfachatez total. En la entrevista, el inquilino de la Casa de Nariño obvió completamente la responsabilidad del gobierno que representa al dejar al abandono a los migrantes venezolanos. Más cuando el Estado colombiano pidió y recibió recursos económicos internacionales para supuestamente atenderlos. ¿Qué hicieron con esa plata? Se la metieron en el bolsillo. Eso fue lo que hicieron. Tras ser echados a la calle por la crisis epidemiológica y de salud que confronta a Colombia, los venezolanos decidieron huir de ese país, incluso caminando desde Bogotá y ciudades aún más lejanas hasta la frontera venezolana. En realidad, debido a la curva exponencial de infecciones en territorio neogranadino, Colombia se ha convertido junto a Brasil en una amenaza infecciosa para Venezuela, a tal punto que el número de contagiados de la República Bolivariana de Venezuela se ha incrementado en 80% debido a que muchos migrantes regresan infectados al país, tras no recibir ningún tipo de control sanitario ni atención epidemiológica en Colombia. Nosotros tenemos una batalla campal con relación al coronavirus en la frontera, porque les cuento, una cosa son los casos de COVID-19 en la frontera con Colombia y Brasil, y una realidad muy distinta es la que se evidencia dentro del territorio venezolano. Escuchemos este audio de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ustedes no lo ven a detalle, pero este mapa está actualizado al día de hoy. Colombia ha reportado por el norte de Santander 145 casos de COVID-19. Por La Guajira ha reportado 109 casos. Y por el Arauca, 2 casos. Si usted suma los casos del norte de Santander, de La Guajira y del Arauca, tendrá un número muy curioso, 256 casos apenas en la frontera con Venezuela. Y digo que es curioso porque cuando sumamos los casos que han llegado contagiados de Colombia, en Venezuela tenemos 1.255 casos de Colombia. ¿Qué está expresando esto? Un subregistro. Esos números que está dando Colombia y que vemos en su mapa no es verdadero. Es un verdadero subregistro. Están mintiendo al mundo. Y el problema de mentir es que no avanzamos comunitariamente en la comunidad de naciones. No avanzamos en la cooperación sanitaria y epidemiológica debida. Por eso nosotros hemos señalado con mucha responsabilidad, con pruebas en la mano, de que Colombia, Brasil, hoy epicentro de la pandemia en Sudamérica, son 2 graves amenazas sanitarias y epidemiológicas que tiene Venezuela. Hemos venido desde hace semanas, incluso cuando todavía no habían sido declarados epicentros de la pandemia, dijimos que eran una amenaza para nuestro país y que debíamos proteger a Venezuela, crear una muralla, crear, todo un cerco epidemiológico y sanitario con protocolos, como ustedes bien saben, muy estrictos en toda la frontera. Ahí vimos esos números, le están mintiendo al mundo, pero también afectan a Venezuela. ¿Cómo explica Colombia que apenas en la frontera tiene 256 casos y en Venezuela Colombia tiene 1.255 casos? Curiosidades matemáticas, pero que estadísticamente no tienen una lógica ni una racionalidad
solamente está sustentada en la mentira. Bueno, igual está pasando en Brasil, ya vamos a ver más adelante lo que está ocurriendo con Brasil. Pero yo quería hacer un paréntesis particular con lo que ocurre en Colombia. Una amenaza para Venezuela, y así lo hemos denunciado. Hemos denunciado los mecanismos perversos que han usado para enviar connacionales contagiados a Venezuela, los mecanismos donde las bandas delictivas, criminales, paramilitares y de narcotráfico fomentan el paso informal por trochas no autorizadas para que retornen los connacionales a Venezuela y lleguen a la comunidad a contagiar. Y ese ha sido el impulso que hemos tenido en casos comunitarios. Así es, tal cual. ¿Y qué hace la alta comisionada para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet? Nada, no hace nada. No dice nada porque ella y todos los organismos internacionales son serviles al reino imperial. Esa es la verdad. Nada hacen con relación a esta guerra biológica que nos tiene aplicada desde Colombia y Brasil, y mucho menos hacen nada con las pretensiones mercenarias que se construyen en Colombia contra la patria de Bolívar. En función a ello, el camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dedicó un manifiesto al pueblo gran colombiano y nuestro americano al cumplirse próximamente el 207 aniversario del decreto de guerra a muerte del libertador Simón Bolívar. Este decreto de guerra a muerte fue una declaración hecha por el libertador Simón Bolívar el 15 de junio de 1813 en la ciudad venezolana de Trujillo, durante el desarrollo de la campaña Admirable. El documento pretendía cambiar la opinión pública sobre la guerra civil venezolana para que, en vez de ser vista como una rebelión en una de las colonias de España, fuese vista como una guerra entre naciones distintas. En este documento, hecho por el camarada Diosdado Cabello, hace un llamado especial a la Colombia profunda, para que no permita una guerra fratricida, y exhortó además a rechazar que se utilicen los sagrados territorios como puestos de avanzadas de ejércitos de ocupación. No se puede aceptar el papel de Caín en nuestra América, indica la misiva del camarada Cabello, publicada en la web del Partido Socialista Unido de Venezuela y en las redes sociales. Extenso y extraordinario texto que busca el despertar del pueblo colombiano para frenar, detener las arremetidas oligárquicas. Y en otro orden de ideas, esta semana el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró este miércoles la videoconferencia de alto nivel de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. El encuentro en línea Economía post-pandemia en el ALBA-TCP debatió en torno a la situación de la pandemia coronavirus y las estrategias económicas que se pueden promover en la época posterior a la pandemia. Escuchemos este audio que nos habla con relación al tema. La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, celebró la conferencia Economía Postpandemia para evaluar estrategias de cara a la crisis económica producto de la emergencia sanitaria. La conferencia abordó además otros temas de interés en la región, como las denuncias ante las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, que insiste en presionar a los pueblos del sur con más fuerza en medio de la crisis pandémica, y los nuevos códigos sociales en el marco de la pospandemia. Por más que se prevé una afectación global, nadie discute que quienes sufrirán más las consecuencias de la crisis son las naciones del sur, porque al pesado lastre del subdesarrollo y el endeudamiento se añaden las medidas coercitivas unilaterales a las que algunos de nosotros estamos sometidos en el contexto de un orden internacional injusto que compromete el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. La pandemia nos afecta en un momento en que las contradicciones del capitalismo, las soluciones del neoliberalismo generan contradicciones que se agravan día a día. Es el momento en que el imperio
agravaba y apretaba los tornillos, las tuercas en contra de Venezuela y de Cuba, buscando el cambio de régimen claramente en esos países. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a las recientes protestas contra el fascismo en Estados Unidos como una expresión de las luchas sociales en la pospandemia. Algunos han planteado que las protestas con motivo del asesinato brutal de George Floyd, las protestas contra el racismo, las protestas contra la brutalidad policial, las protestas contra el sistema de opresión capitalista interno en Estados Unidos, son la primera expresión política del mundo post-pandemia, de los cambios que el mundo va a vivir en los meses que están por venir. Grandes cambios se anuncian en el mundo. Por su parte, el investigador Ignacio Ramonet, invitado especial a la conferencia, abordó el tema de la deuda externa latinoamericana en medio de la pandemia de la COVID-19. La deuda exterior no se puede pagar en este momento. Hay que o bien anularla, que como lo reclamó Fidel Castro durante un tiempo y con mucha visión y con mucha claridad. La deuda exterior ya está pagada por la mayoría de los países y por consiguiente hay que los países del norte deben condonarla, o bien por lo menos reducirla o por lo menos no cobrarla, hacer una moratoria que hiciera que no se cobra la deuda durante un cierto número de años. La cita marcó acuerdos que reflejan la unidad latinoamericana en la consolidación de espacios comunes de acción ante los grandes desafíos regionales. Así es, se levantan y movilizan los pueblos en pos del futuro próximo. Amanecerá y veremos un futuro brillante nuestro americano, como nos lo inculcó nuestro padre libertador Simón Bolívar. Un saludo bolivariano a los oyentes de Así es mi tierra, en la patria grande que nos legaron nuestros libertadores Bolívar y San Martín. Y desde el movimiento cultural Bolívar Insurgente en Venezuela, hoy vamos a hablar sobre la igualdad bolivariana, es decir, cómo entendía el libertador Simón Bolívar la igualdad. En la dirección del programa Alejandro Díaz, en la producción María Zambrano y José Caldera. Y en la narración, quien les habla, Nora Manrique. Durante el proceso de independencia de la América Española en el siglo XIX, en la declaración del principio de la igualdad social y política de los ciudadanos de la República que nacieron de la espada de Simón Bolívar, no era una simple retórica, sino una reivindicación esencial de la libertad para las clases de razas oprimidas, con lo cual el libertador se ganó la adhesión de los pueblos y el odio de las oligarquías y los imperios. Tomemos en cuenta que las sociedades coloniales eran esclavistas y muy estratificadas en clases sociales, con marcadas diferencias en cuanto a derechos civiles. Los indígenas y los negros esclavos no tenían ninguno, y los otros más o menos de acuerdo a la limpieza de la sangre. Nos necesitaban divididos para dominarnos. Bolívar era un criollo adinerado, pero muy revolucionario. Sus esclavos, su fortuna, los entregó a la causa de la libertad. Y en su grandioso discurso de Angostura en 1819, para instalar el segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela, dejó plasmada su concepción de la igualdad, la cual llevó a toda América del Sur y la materializó en un ejército de combatientes de todas las razas y diferentes nacionalidades, y lo llamó el Ejército Unido, el que combatió en Perú y Bolivia. También hizo decretos de abolición de la esclavitud, redención de los pueblos indígenas, con repartos de tierra y constituciones democráticas e igualitarias como la de Bolivia. Bolívar en Angostura de la igualdad decía: si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido, no lo es menos el de la igualdad física y moral. La naturaleza hace a los hombres desigual en genio, fuerza y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad
para que la educación, la industria, el arte, los servicios, las virtudes le den una igualdad ficticia propiamente llamada política y social. Y agregó: es una inspiración eminentemente benéfica la reunión de todas las clases en un Estado, en que la diversidad se multiplica en la razón de la propagación de la especie. Ahora bien, analicemos qué es lo que dijo Bolívar en este párrafo en su discurso. Observemos que sobre la igualdad dijo que ciertamente las personas nacemos con diferencias de carácter y de temperamento, entre otras características, pero que las leyes las pueden corregir. ¿Cómo? Al igualarnos en derechos como la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, la participación política, esos que se llaman de los derechos humanos, derechos sociales y políticos. En Angostura también clamó por la confirmación del decreto de la abolición de la esclavitud que él había dictado en Carúpano el 2 de junio de 1816 y que estaba en vigencia, y dijo a los legisladores: yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o renovación de todos mis estatutos y decretos, pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República. Bolívar, después de la batalla de Ayacucho, en un recorrido en la Sierra de Perú y el Alto Perú, encontró una realidad de opresión indígena que le hizo decir en Cusco el 4 de junio de 1825: los pobres indígenas se hallan en un estado de abatimiento verdaderamente lamentable. Yo pienso hacerles todo el bien posible. Primero, por el bien de la humanidad. Segundo, porque tienen derecho a ello. Y últimamente, porque hacer el bien no cuesta nada y vale mucho. Y ordena por decreto que las tierras del Estado y las llamadas tierras comunitarias sean repartidas a los indígenas que no tuvieron tierras, disfrutando de la propiedad de las mismas. Eso sí, no la podían vender sino 25 años después. También la creación de las escuelas primarias para ellos, y luego en Chuquisaca, en diciembre de ese mismo año, además de decretar la repartición de tierras y las escuelas, dispuso la abolición del tributo real, un impuesto al que estaban obligados los indígenas. La felicidad y el agradecimiento de esos pueblos fue tal que el historiador chileno Gonzalo Buines dice: la pobre raza esclava miraba al héroe como un nuevo Inca redentor de su vasallaje secular. ¿Y qué pasó con esos decretos y esos beneficios? Lamentablemente, los estadounidenses y los ingleses se aliaron a las oligarquías criollas. Todos ellos tenían el interés de impedir la igualdad, la abolición de la esclavitud y la unidad de los pueblos de América. Y armaron una conspiración contra Bolívar. Lo satanizaron y lo desprestigiaron con calumnias de asesino y dictador, para de esa manera ocultar a nuestros pueblos el verdadero Bolívar, el libertador, el verdadero demócrata, e impidieron que el proyecto se creciera más allá de una independencia sin soberanía. Los ideales de bolivarianos siguen vivos en la lucha de los pueblos de nuestra América, guiados por los líderes bolivarianos y sanmartinianos como Fidel Castro, el Che Guevara y Hugo Chávez. Marchemos pues adelante y cultivemos la conciencia de nuestros pueblos, la necesidad de una patria grande, libre y soberana. Un abrazo a los oyentes del programa. Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra. Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros. Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Continuamos nosotros acá con el acontecer noticioso, en esta ocasión de mi amada Bolivia. Hay que recordar una y mil veces
que el hecho que estemos en plena pandemia no significa que hayan cesado los ataques perversos de la derecha fascista antinacional. Para nada. Este gobierno de la señora ninfómana autoproclamada presidenta, en vez de trabajar para su pueblo, lo que hace es discriminarlo y para nada resguardar los intereses colectivos. Solamente trabajan en pos de su pseudo-hegemonía. Y como siempre, para estar al tanto de lo que ocurre, nos apoyamos en nuestro hermano asambleísta Gustavo Torrico, quien de manera oportuna y acertada nos acerca el acontecer en el Estado plurinacional de Bolivia. Adelante, hermano querido. Hola a la América Latina morena y bella. Desde Bolivia, la patria querida del Libertador. Acá la dictadura se ha mostrado tal cual es, en su plena ignorancia, en su pleno desconocimiento por lo que significan los pueblos y las formas que necesita para desarrollarse como tal. La dictadura ha decidido eliminar los ministerios de cultura y de deporte, catalogándolos de un gasto innecesario. Debemos recordar que estos ministerios, que en tiempo neoliberal también significaban en algunos casos viceministerios pegados algunos a otros ministerios de los que dependían como un apéndice. Y en el gobierno del presidente Morales, en su gestión, se elevó al rango que necesita la humanidad y necesitan los pueblos que sean atención prioritaria. Por lo tanto, se crearon los ministerios de deportes y se creó también el Ministerio de Culturas, que a la vez en este último tenían y dependían de él el Viceministerio de Descolonización, el Viceministerio de Turismo. Y entonces la dictadura piensa y sabe además que los pueblos incultos son los pueblos más fácilmente dominados. Y por eso quiere hacer desaparecer estos ministerios. Una gran revuelta de artistas hasta el día de hoy que están marchando en la ciudad, a los que les reitero, se los catalogó de gasto innecesario. Esto muestra el carácter que tiene la dictadura. El gran pretexto: se necesita ahorrar. Y buscando ese ahorro se cierra esto cuando un porcentaje muy fuerte tiene el Ministerio de Gobierno, que es el Ministerio de la Represión, y el Ministerio de Defensa, que mantiene, equipa y sigue manteniendo unas fuerzas armadas que en el país no tuvieran razón de ser. Eso es discutible y no vamos a entrar en ese tema. Pero, contrario a esto, y producto de que la seguridad del gobierno, de la dictadora y de su familia y demás autoridades, estaba bajo responsabilidad militar, producto de que se habrían filtrado los abusos que hace la hija de la dictadora utilizando los aviones para irse de vacación un fin de semana en plena cuarentena con su novio, un funcionario al cual le han inventado un puesto que no existe en ninguna parte del mundo. Es el embajador de la ciencia y la tecnología, no supuestamente acreditado ante la ONU, no sale de Bolivia, está trabajando en Palacio, gana $6,000 más 10,000 de gastos de representación, cuando el salario de un trabajador está bordeando los $500. Entonces,
producto de esas manifestaciones hacia afuera, esas infidencias, se podría decir, se ha creado ahora una élite, un grupo de élite policial que está encargado de la seguridad absoluta de las autoridades y de la familia de la dictadura. Eso contrapone que es preferible poner o cultura y deporte para un pueblo, o garrote para el mismo y seguridad a nivel rey de los dictadores. La América se dará cuenta que en todo nuestro territorio solo los gobiernos fascistas se preocupan de destrozar la cultura y el deporte. Lo hizo Chile, lo hace Bolsonaro en Brasil y todos los gobiernos fascistas, porque así se domina a un pueblo. Desde Bolivia, eso es lo que va aconteciendo en esta patria hermosa. La derecha fascista no duda en arremeter contra su pueblo y solo salvaguarda los intereses de su clan. Ellos se creen superiores, levitan, ellos no caminan, levitan. Pero resulta ser que superiores son aquellos y aquellas que se rebelan contra tanta ignominia. Y continuamos en esta ocasión de la voz de nuestro superpana Gabriel Villalba. ¿Qué tal, amigos y amigas de La Patria Grande? Les habla Gabriel Villalba, director del CENAC en Bolivia, Centro de Estudios Nuestroamericano. El régimen de facto de Yanine Áñez no solamente ha suprimido la cultura y los deportes, como muy bien ya lo explicó Gustavo, diciendo que se producía un gasto innecesario con estos dos ministerios, sino que también subsumió al Ministerio de Comunicación, todo un Ministerio de Comunicación, a una simple y pequeña dependencia a cargo del Ministerio de la Presidencia, un Ministerio de la Presidencia que va a manejar los hilos comunicacionales del país, desde una visión estrictamente política y por supuesto electoral, ¿no? Afín al partido de Yanine Áñez. El régimen también ha creado una policía secreta al estilo de las SS nazis, ya que ahora va a ser tuición de un grupo de la policía secreto, la protección de las autoridades del Ejecutivo, ¿no? Y bueno, no se sabrá cuáles son sus verdaderas actividades. Así lo denominaron, grupo secreto, como las SS nazis. También el régimen ha sopesado todos estos embates de muchos actores políticos que se están alejando paulatinamente de ellos, se están alejando paulatinamente de Yanine Áñez, el caso de Camacho, el caso de Carlos Mesa y demás. Está sopesando el hecho de que la Asociación de Municipalidades de Bolivia se encuentra en estado de emergencia, puesto que el gobierno central no ha desembolsado hasta el día de hoy todas las donaciones internacionales y los recursos que han llegado para combatir al coronavirus. Los municipios le están pidiendo en el marco de la autonomía. En Bolivia tenemos 4 niveles de gobierno: el nivel central, nivel regional, nivel departamental y nivel municipal, con autonomía cada uno de ellos. Pues el régimen está teniendo políticas centralistas que no está dotando de los recursos económicos suficientes a los municipios, sobre todo, que se están viendo afectados porque no tienen con qué combatir la pandemia del coronavirus. Más allá de todo esto, es fundamental analizar el hecho que ha sido de amplia discusión, de amplio debate toda esta semana en Bolivia, y es el hecho de un nuevo informe del Centro de Investigación Económica y Política. Este centro, por sus siglas en inglés, es el CEPR, Center for Economic and Policy Research. Es un centro que ya tiene diversos estudios con relación a Bolivia que han refutado la tesis de que el 2019 en las elecciones generales en Bolivia se ha producido un fraude electoral. ¿Qué es lo que ha dicho este nuevo estudio del Center for Economic and Policy Research, citado por nada más y nada menos el New York Times? Han dicho y han concluido que la Organización de Estados Americanos se basó en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas para juzgar que en Bolivia existió un fraude electoral. Es decir,
toda la parafernalia y toda la construcción discursiva de la oposición al gobierno de Evo Morales boliviana, que decía que han tumbado a Evo Morales porque se ha producido un fraude electoral y esto fue reforzado por la OEA, había sido toda una mentira. Y el CPR no es la primera institución que realiza esta clase de estudios. Lo han realizado también especialistas del MIT, lo han realizado también investigadores del Washington Post, lo han realizado también investigadores ahora citados nuevamente del New York Times y por supuesto múltiples investigaciones del CPR. Es importante que ustedes entren a la página del Centro de Investigación Económica y Política. Sus siglas en inglés son CEPR. Center for Economic and Policy Research, lo vuelvo a decir. En este informe de 82 páginas con datos estadísticos técnicos, realizado por Nicolás Hidrobo, Dorothy Kronik y Francisco Rodríguez, precisamente especifican todos los datos pormenorizados de las elecciones de octubre del 2019 en Bolivia, arrojando el dato concluyente de que la OEA se basó en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas. Lo vuelvo a decir, es fundamental analizar todos estos estudios del CPR que están desentrañando la verdadera intencionalidad política y geopolítica que tenía la OEA en la región. Tenía que tumbar al presidente Evo Morales y se inventaron la excusa del fraude electoral. Esta excusa, falso mito de un supuesto fraude electoral, hoy se ha demostrado que no es más. No existió nunca ese fraude electoral. Y así lo han demostrado, lo vuelvo a decir, hay que decirlo enfáticamente, así lo han dicho el New York Times, el Washington Post, el CPR, el MIT. Entonces, se encuentra en una crisis de discurso el gobierno de facto de Yanine Áñez, puesto que ya no pueden aferrarse al viejo discurso inventado, ahora demostrado como falso, de que en Bolivia se habían vivido elecciones fraudulentas el 2019. Es por eso que están el régimen y sus principales ideólogos. Ahí tienes a Eric Foronda, que trabajó por más de 30 años en la embajada norteamericana y en realidad es el titiritero de Yanine Áñez. Ya no pueden encontrar de qué aferrarse discursivamente a pues todo el accionar que están haciendo, ¿no? Este caprichito de entrar al poder después de 14 años le costó a Bolivia 35 muertes en la masacre de Sacaba y la masacre de Sencata. Eso es lo que están realizando todo este gobierno de facto, que ya es insostenible esta vieja retórica, este viejo discurso de que efectivamente había fraude electoral en Bolivia. Pues no lo hay. La OEA se ha caracterizado por manipular políticamente procesos electorales, como por ejemplo en las elecciones de Haití del 2010. Entonces creo que también es una nueva forma de repensar el rol político y geopolítico que tiene la OEA en nuestra región. Siempre ha sido el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, y muchos países acertadamente, como Venezuela en su momento, se han apartado de este organismo multilateral como es la OEA, que históricamente ha sido el Ministerio de Colonias norteamericano, y creo que el gobierno boliviano en ese momento, el año pasado, ha pecado de ingenuo, creyendo que las elecciones se podían haber resuelto con un dirimidor, entre comillas, imparcial, como era supuestamente la OEA. Pues el gobierno boliviano, y hay que decirlo taxativamente, ha pecado de ingenuo, ¿no? Es fundamental analizar todos estos informes, lo vuelvo a decir, no es solamente el CPR que se pronuncia respecto a que no han existido fraudes en Bolivia, no ha existido ningún fraude electoral en Bolivia el 2019, sino también se han realizado informes a través del MIT, a través de Washington Post, a través del New York Times. Este artículo que yo les estoy comentando sobre estos investigadores es precisamente el último, publicado en marzo y recientemente reeditado por el New York Times en su edición escrita, ¿no? También hay que ser conscientes de que la OEA ha cometido errores estadísticos y en realidad ha cometido reiterados errores
para justificar este supuesto fraude electoral en Bolivia, ya que ese discurso sostenía todo la justificación del régimen de facto, ¿no? Que es la columna vertebral de todo el régimen, este supuesto fraude electoral que en realidad nunca pasó. Así que tenemos que estar siempre conscientes a ello y bueno, nuevamente yo les insto a toda la comunidad internacional a que pueda revisar estos informes, informarse, sacar sus propias conclusiones y ver también que el rol geopolítico y político que juega la OEA en la región, pues hay errores de codificación de parte de la OEA, ya que ellos habrían recurrido a Irfan Nuruddin, un profesor de la Universidad de Georgetown, a quien la OEA contrató para realizar un análisis estadístico, en cuyo análisis estadístico dijeron que había fraude en Bolivia. Ya se ha demostrado, y este profesor lo admitió, que este análisis estadístico por parte de este profesor, realizado por la OEA, fue erróneo, ¿no? Precisamente en este artículo que yo les hago referencia, los hallazgos de la OEA, hallazgos entre comillas, incluían escrutinios equivocados, excluían cuantificación de datos y hojas de datos erróneas, por lo cual no se pueden encontrar evidencias estadísticas contundentes de que existió un fraude electoral en Bolivia. La OEA ha recalcado en su informe que existía una diferencia del 5% final en el recuento. Todos los informes que yo les estoy narrando, estas investigaciones, han concluido que no ha existido tal diferencia del 5% atribuido a un supuesto fraude electoral. Por ende, creo que hay que ser también taxativos. No ha existido un fraude electoral en Bolivia y esta justificación discursiva política pues ya no tiene su razón de ser, y hay que decirlo al mundo, ya que actualmente se vive todavía en la burbuja política interna acá en Bolivia y la justificación tonta ya refutada de que hubo un fraude electoral del 2019, ¿no? Pues esto viene a reforzar todavía aún más la transparencia del movimiento al socialismo en el proceso electoral. Y, por supuesto, en clara oportunidad relativa de ganar nuevamente las elecciones a través del movimiento al socialismo, puesto que tanto Camacho, tanto Pumari, tanto Carlos Mesa y tanto Yanine Áñez fueron los que sostuvieron esta mentira generalizada al pueblo boliviano de que hubo un fraude electoral en Bolivia. Hoy todas las investigaciones han demostrado concluyentemente de que no existen las pruebas estadísticas, fácticas, técnicas que demuestren que ha habido un fraude en Bolivia, por lo cual no existió un fraude en Bolivia, y esto hay que decirlo categóricamente a todo el mundo. El caso de Patricia Hermosa, ex jefa de gabinete del presidente Evo Morales, demuestra la persecución política que se tiene hacia los allegados al presidente Evo Morales. Ha sido acusada de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo, que en Bolivia tiene una privación de libertad de 15 a 20 años. Desde enero, que ha sido detenida injustamente, trasladada a una audiencia, inmediatamente se la ha detenido, se la tiene en condiciones deplorables, en este estado de detención ilegal, arbitraria, evidentemente una presa política, ha perdido el bebé que tenía ella, estaba en estado de gestación y pues no ha recibido la atención médica adecuada también en celdas, en las celdas que se encontraba, ¿no? Penitenciaría de mujeres de Obrajes. Patricia Hermosa desde el primer momento ha brindado su declaración informativa, se ha mostrado pues ha acudido a las instancias judiciales porque no tenía nada que temer, ¿no? Estaba brindando sus declaraciones informativas. Es más, se la ha secuestrado sobre pretexto de ampliar su declaración informativa. Se han realizado múltiples violaciones a sus derechos humanos y también se la ha linchado mediáticamente. Esto hay que decirlo enfáticamente porque se ha gestado toda una campaña comunicacional
para mellarla en su condición de mujer, para mellarla en su condición profesional, puesto que la han acusado de que era la amante de Evo Morales, de que viajaba con él al exterior, de que no cumplía con los requisitos profesionales para ser, como dicen ellos, una secretaria de un presidente. Pues esta señora, Patricia Hermosa, cumplía con todos los requisitos profesionales. Ella es abogada de profesión con más de 10 años, 13 años de experiencia. Ha estudiado también para cumplir esta labor de jefa de gabinete, y por supuesto que viajaba con Evo Morales a viajes internacionales, puesto que ella era la jefa de gabinete del presidente Evo Morales. Por supuesto que se trasladaba en un avión con Evo Morales, por supuesto que sí, eso eran funciones inherentes a su rol, a su función de jefa de gabinete, ¿no? Toda esta gente que le está linchando mediáticamente, acusándola de cosas deplorables, pues que es incluso hija de Elmer Hermosa, esto es toda una falsedad total, que es no tendría la capacidad profesional y demás. Es una forma de cómo estas grandes oligarquías, este pensamiento colonial siempre ha mellado la dignidad de las personas humildes, las personas morenas, las mujeres. Entonces estamos volviendo a retrotraernos a esas viejas prácticas de mellar la dignidad de las personas sin las mínimas pruebas suficientes, ¿no? Me causa mucha indignación, mucha pena cómo le están linchando mediáticamente a pesar de todo lo que ella está sufriendo ya detenida ilegalmente como presa política. Esta gente sin un poco de humanidad y este gobierno inhumano que le está haciendo pasar por todo esto, ¿no? Con ese mismo odio y esa maldad con la que entraron, están tratando a toda la gente que era llegada al presidente Evo Morales como si fuera un delito eso. Como si fuera un delito la afiliación política, como si fuera un delito cierta militancia política. Es lo que acontece en el país y realmente es algo lamentable. Siempre hemos estado con Patricia Hermosa desde el momento de su detención, desde el momento de su audiencia, bajo el grito "Libertad para Patricia". Hoy lo volvemos a ratificar, lo volvemos a decir más fuerte que nunca y que el mundo lo sepa. Éramos un pequeño puñado de personas ahí en su audiencia, a las afueras de su audiencia, gritando "Libertad para Patricia". Hoy ya somos miles en Bolivia, porque en efecto las atrocidades que está cometiendo y los atropellos a los derechos humanos que está cometiendo este gobierno de facto, pues tiene que ser, ha sido repudiado, sigue siendo repudiado y tiene que seguir siendo repudiado por la gente pues que ve todos los días estas violaciones flagrantes a los derechos humanos. Así que una vez más gritamos todos juntos "Libertad para Patricia". Un abrazo gigante a toda Latinoamérica y por supuesto a Bolivia, a toda la patria grande también. Un abrazo gigante desde Bolivia. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así. Y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ha sido un inmenso placer para mí poder estar con ustedes una vez más. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo a todas y todos.